Cordial saludo, mi nombre es Ana Valentina Mora Pardo, me encuentro en proceso de formación del curso de diseño de bases de datos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a hacerles mi presentación personal. Tengo 19 años de edad, vivo en Puerto Salgar, Cundinamarca, específicamente en el corregimiento de Colorados. Eh, Curso el sexto semestre de Ingeniería en Sistemas y no estoy involucrada con algún trabajo con las TICs. Porque pues no cuento con uno. Me apasiona el aprendizaje constante, el trabajo en equipo y los proyectos que me permiten crecer. En mi tiempo libre disfruto mucho el ejercicio porque me mantiene activa y también estudio inglés, ya que considero que es una forma de crecer tanto a nivel personal como profesión. Mm, bueno, y luego paso a explicarles esta línea de tiempo sobre la evolución histórica de las bases de datos. Considero que este año es muy importante explicarlo. En los años 50 todavía no existían las bases de datos como la conocemos hoy. Se usaban tarjetas perforadas que puse una imagen de cómo eran ellas, cintas magnéticas para guardar. Ellas se usaban para guardar datos. Todo era muy lento y solo se podía acceder a la información en orden, una parte a la vez. Fue el inicio de la automatización de datos en las empresas. Ya luego, en los años 60, empezaron a usar discos magnéticos que permitieron acceder a los datos de forma más rápida y directa. Aparecieron las primeras bases de datos jerárquicas y en red, con estructuras como árboles o listas. Bueno, también se creó un grupo llamado el DBTG para estandarizar cómo trabajar con datos usando lenguajes como COBOL. Bueno, ya luego, en los años 70, el científico Edgar F. Codd, que es el personaje que vemos en la foto, de IBM, creó el modelo relacional, donde los datos se organizan en tablas. Propuso las 12 reglas de Coe, así las llamó, para definir cómo debería funcionar una base de datos ideal. Gracias a esto nacieron los primeros sistemas de gestión de bases de datos relacionales de BMS, como el proyecto System R y Oracle. Ya luego en los años 80 y 90 se creó y se estandarizó SQL, un lenguaje para consultar bases de datos de manera fácil. También empezaron a desarrollarse las bases de datos orientadas a objetos, que podían manejar información más compleja. En esta época aparecieron herramientas que se conocen como Microsoft Access y Excel, que acercaron las bases de datos a usuarios no expertos. Ya en el año 2000, gracias al Internet y a la web, ahora las bases de datos están en la nube, accesibles desde cualquier lugar. Dispositivo. Además, han evolucionado hacia modelos objeto relacionales que combinan a organización de las bases de datos relacionadas con la flexibilidad de los objetos. Bueno, esto permite manejar información más compleja y hacer sistemas más potentes como redes sociales, apps móviles o servicios en línea. Bueno, ya luego de hacerles la explicación, paso a explicarle los conceptos seleccionados por mi persona, que fue orientación a objetos en bases de datos. Las bases de datos orientadas a objetos se basan en un modelo similar al de la programación orientada a objetos. Esto significa que la información se organiza en clases, como lo representa la tabla, clases que representan categorías generales y dentro de ellas hay objetos, que son casos específicos con sus propios atributos o datos. Bueno, por ejemplo, como se muestra en la imagen, la clase del empleado, dentro de esta clase tenemos los objetos Juan Pérez y María Suárez, que tienen sus propios datos como la edad, el puesto y el salario. Bueno, este tipo de bases de datos es útil cuando necesitamos trabajar con información compleja, como personas, productos o cuentas, que tienen muchas características distintas. Además, nos permiten reutilizar estructuras de datos, hacer relaciones entre objetos y manejar los datos de una forma más natural y organizada. Ya luego con el SQL, Structure Query Language, que se traduce el lenguaje de consulta estructurado, es el lenguaje estándar que se usa para comunicarse con bases de datos relacionadas. Sirven como tal, este lenguaje de programación sirve para comunicarse con las bases de datos, nos permiten buscar, agregar, modificar o eliminar datos fácilmente. Bueno, puse una imagen en la cual vemos una consulta básica con SQL, la cual nos dice que mostrar todos los datos de la tabla de clientes. A la izquierda se ven las tablas que forman parte de la base de datos y a la derecha se escribe la consulta que se va a ejecutar para trabajar con esos datos. Y luego tenemos las bases de datos en la nube Cloud Computing, que es un tipo de base de datos que no está en tu computadora local, sino en servidores remotos accesibles a través del Internet. Bueno, esto con ello puedes acceder desde cualquier lugar, en cualquier momento, son más rápidas, seguras, se usan en apps, redes sociales, bancos, tiendas en línea, permiten trabajar con grandes cantidades de información sin depender de una sola máquina. Bueno, ahí tenemos esta imagen que nos muestran algunos servidores de almacenamiento en la nube, muy conocidos como OneDrive, Dropbox, Google Drive. Bueno, ya luego paso a explicarles sobre las tendencias que escogí. Bueno, la tendencia de la inteligencia artificial integrada en su gestión y optimización. Bueno, esto significa que las bases de datos ya no son solo un lugar donde guardamos información, sino que ahora usan IA para administrarse solas. Esto incluye ajustar su rendimiento, mejorar consultas y detectar anomalías de manera automática. Bueno, el autoajuste es la base que se ajusta sola a índices y memorias para que las consultas sean más rápidas. En las consultas aprenden de cómo usar la información y sugieren formas más eficientes de buscar. Ya las alertas identifican accesos sospechosos o datos raros en tiempo real. Bueno, la IA integrada en base de datos significa menos trabajo manual, más seguridad y sistema mucho más rápido. Y bueno, ya luego como segunda tendencia escogí motores especializados y la arquitectura HPAP, bueno, que combina lo transaccional
con lo analítico en un solo sistema, que es lo que voy a explicarles. Bueno, como pueden ver, puse unas imágenes y las cuales les voy a explicar. Bueno, las empresas usan dos tipos de base de datos, ¿sí? Las transaccionales, que son OLTP, que guardan operaciones diarias como ventas o reservas, y las analíticas OLAP, que procesan grandes cantidades de datos para generar reportes e inteligencia de negocios. Bueno, el problema es que antes necesitábamos dos sistemas distintos, ahora con HTAP, todo eso se hace en una misma plataforma y en tiempo real. Bueno, la ventaja es que las empresas obtienen información al instante, sin procesos intermedios ni retrasos. Bueno, ya luego decidí darles un ejemplo. Considero que es un ejemplo mm, en el cual comprendo muy bien cómo las bases de datos son funcionales para este lugar, ya que trabajé, laboré un tiempo en peajes y como les contaba, las bases de datos son fundamentales para almacenar y gestionar toda la información relacionada con el paso de vehículos. Bueno, cada vez que un camión, un carro, un vehículo cruza el sistema, registra la base de datos como hora, tipo de vehículo, la tarifa cobrada, porque muchos peajes, digamos, por ejemplo, en el que trabajé se cobraba por ejes y el método de pago efectivo, si es efectivo, si es el telepeaje, que son los que pagan por adelantado, más que todo son las empresas, las tarjetas. Bueno, estas bases de datos pues permiten el control del recaudo, saber con exactitud cuánto dinero se está recolectando en un día, en un turno, la gestión de tráfico, que es identificar los horarios de mayor congestión para planear más carriles o personal. Esto lo hacen más que todo, digamos, en temporadas como diciembre, Semana Santa, que las personas salen a viajar más. La seguridad, llevar un historial de vehículos y detectar irregularidades como intentos de evasión de pago, eso ocurre mucho en el peaje, ya que muchos carros se quieren colar para evadir el pago. Y la planeación, con los reportes generados, las autoridades o empresas administradoras del peaje pueden tomar decisiones para mejorar la movilidad, invertir en mantenimiento de vías y planear en futuras expansiones. Si es posible. Bueno, ya por último, quiero darles mi conclusión con respecto a esta exposición. Bueno, las bases de datos han recorrido un camino sorprendente desde los últimos años, desde el año 50, pasando de simples tarjetas perforadas hasta sistemas inteligentes y en la nube, pues cada etapa trajo mejoras que hicieron posible manejar más datos, mayor velocidad y seguridad. Las bases de datos son esenciales en muchas actividades humanas. Mm, que las utilizan grandes plataformas. Bueno, en definitiva, su evolución refleja cómo la tecnología ha transformado la manera en que almacenamos, procesamos y aprovechamos la información, convirtiéndola en un recurso estratégico para la toma de decisiones y el desarrollo de la sociedad. Bueno, quiero agradecerles por el tiempo prestado.